El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos una vez más a la noche de enseñanza por parte de los ministerios proféticos Luchando por la Verdad. Quien te habla, tu hermano en Cristo, el predicador Juan José Méndez Velasco. Nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados de estar en la presencia de nuestro Dios y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en esta noche. Continuaremos con la enseñanza sobre las levaduras antiguas. Habíamos quedado en las doctrinas que los fariseos profesaban en el tiempo de Jesús. Aquí estamos una vez más para continuar esta enseñanza y culminar la parte de los fariseos. Quiero invitarte a leer y te insto en el nombre del Señor que compartas estos textos de la Biblia y estos mensajes. Si has estudiado, si has investigado las cosas que decimos, si las has analizado con el discernimiento de la palabra de Dios, te invito a que compartas nuestro canal, nuestras redes sociales, nuestros mensajes, nuestras reflexiones acerca de la palabra de Dios y lo que creemos que el Señor nos ha dado. Así que te invito a que leamos en Mateo capítulo 16, verso 12, para seguir lo que queda a continuación. Mateo capítulo 16, verso 12, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 16, verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina, de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya está siendo verdad.
En el nombre poderoso, maravilloso y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Las levaduras antiguas. Sabemos que Jesús en el texto que acababa de leer se refería acerca de las enseñanzas que eran muy malas de los fariseos y de los saduceos. Enseñanzas que no desaparecieron con el tiempo, sino que buscaron refugio en el cristianismo dentro de la iglesia, y que vemos y que hemos estado analizando, no solamente predicando, sino compartiendo con hermanos en Cristo, con hermanos que también escucharon el mensaje y se comunicaron conmigo, que hicieron muchas reflexiones. Algunas me dijeron, eso pasó con mi familia, ese ha sido el comportamiento de mi familia, hemos chocado porque imponen sus tradiciones y sus pensamientos como si fuera algo de Dios, y cuando leo la Biblia me encuentro que la gente me dice, no se mueven conforme a la palabra de Dios. Hermano, el mal predicador siempre querrá que el creyente sea un ignorante para él poder decir cuánta estupidez le pase por la mente, para él poderse burlar de los hermanos. El mal predicador solamente le interesa la fama y el dinero. El mal predicador se dio a lo que Jesús no se dio, a lo que Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. El mal predicador siempre buscará la manera de que el creyente sea un ignorante, mi hermano. Eso es lo que hará siempre el mal predicador. Menos la iglesia se ponga a leer y a estudiar la Biblia, el pastor asalariado será feliz. Nadie pregunta, nadie va a cuestionar lo que dice, solo tendrán zombies obedientes dentro de sus congregaciones que gritarán amén a cualquier cosa sin saber su significado o las intenciones de esa predicación o de dónde sacaron a esa predicación. Jesús les está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, Jesús les está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, que tengan cuidado, que miren, que se protejan de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que son sus enseñanzas, producto de la mente humana, como decíamos en la enseñanza pasada, producto del orgullo humano y de las tradiciones de sus antepasados, pero que no venían de la palabra de Dios. Esperamos a todo aquel que se vaya conectando, que comparta esta enseñanza, que comparta las enseñanzas que hemos estado dando acerca de las levaduras antiguas, que son las de los fariseos, las de los saduceos, para que analicemos a las personas, para que analicemos con la palabra de Dios en qué momento estamos, en qué iglesia estamos, con qué predicadores estamos escuchando, porque también cuando culminemos de hablar sobre las enseñanzas de los fariseos, vamos a entrar a las enseñanzas de los saduceos, que para adelantar es el estado de negación. Entonces, decíamos la semana pasada que la doctrina de los fariseos era una doctrina de prohibiciones, era una doctrina de apariencias, era una doctrina hipócrita, donde la gente quería agradar al entorno, donde la gente quiere agradar a la sociedad, donde la iglesia quiere imponer, que quieren imponer dentro de la iglesia doctrinas de hombres que el Señor Jesús, los apóstoles y el mismo Dios siempre ha reclamado, que no necesita que el hombre le ayude, que no necesita que los hombres inventen mandamientos, que no necesitan que los hombres impongan dogmas, porque nunca traerán beneficio a la iglesia ni vida espiritual. Por eso citamos ese día Colosenses capítulo 2, versos 16 al 26.
donde el apóstol San Pablo, aún siendo de la casta de los fariseos, antes de ser cristiano, antes de ser creyente, nunca impuso mandamientos de hombres. Se retiró de toda clase de mandamientos de hombres. Nunca traía un mensaje de parte de él mismo, ni abusando de su autoridad como apóstol, haciendo señales, maravillas y prodigios. Nunca intentó imponer sus propios pensamientos. No, solamente le bastó el conocimiento de Cristo Jesús. A nosotros nos debería bastar el conocimiento de Cristo Jesús. A nosotros nos debería bastar el sacrificio de Cristo Jesús. A nosotros nos debería bastar la presencia del Espíritu Santo y su guianza en la palabra de Dios. Pero hoy tenemos esa levadura que va creciendo en las iglesias. Y para ser más directo, porque la semana pasada dimos una introducción creo que bastante contundente, para ser más directo, miremos otras doctrinas que influyeron en los fariseos, que hicieron que Dios no estuviera con ellos y que hoy en día la iglesia ha entrado en una apostasía porque practica lo mismo. Lo que pasa es que le cambiaron el nombre. Claro, lo que pasa es que le cambiaron el nombre. Pero estamos viviendo esa etapa, estamos viviendo esa situación. Hoy en día también, mira, te invito a que leamos Lucas capítulo 18. Mira lo que dice Lucas capítulo 18, el verso 9 en adelante. Y dijo también a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. La parábola va dirigida a los que tenían confianza en ellos mismos. La confianza, toda confianza de nosotros debe estar puesta en el Cristo de la gloria. Toda confianza de nosotros debe estar puesta en el Cristo de la gloria. Toda confianza de nosotros debe estar puesta en el Cristo de la gloria. Mira lo que dice el verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La doctrina de los fariseos había contaminado el sistema de oración. La doctrina de los fariseos había contaminado el sistema de oración. La gente se acercaba a Dios confiando en su propio comportamiento, en su propia justicia, por decirlo así. E involucraban esto en sus oraciones. Aquí estamos viendo a un hombre que era fariseo, que tenía la acusación como manera de orar. Él se presentaba delante de Dios y comenzaba a acusar a los demás. Y decía: te doy gracias porque no soy como los demás. Y eso lo vemos hoy en día, no solamente en oraciones, a gritos, sino también en predicaciones, en eventos. Hermano, la gente no le gusta reconocer su arrogancia y su orgullo. Orgullo que le cambiaron el nombre, están como los comunistas, a todo su desastre le ponen palabras bonitas para que nadie le reclame. Están así. Entonces los ves en muchos eventos diciendo: gracias a Dios, nosotros no somos como los demás. Aquí no somos así como allá. Nosotros aquí sí somos santos. Allá son unos inmundos. Hermano, y no se dan cuenta, pero lo dicen. Usted no le puede hablar
al de aquella congregación, porque esos están perdidos, están extraviados. Entonces, si están extraviados, Santiago dice que el que hace volver al pecador del error salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. No se hable con el de la iglesia tal, no se hable con el predicador tal, no le hable a fulano, porque ellos no son como nosotros. ¿Cómo? Si todos somos pecadores, si todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo? ¿No te gustaría que cuando yo diga o cuando otro diga, no soy como los demás, deberíamos de explicar por qué? Porque somos pecadores, porque pecamos todos los días. Lo que pasa es que hoy hay una doctrina farisaica que no tiene arrepentimiento en su corazón. No tiene un arrepentimiento continuo en su corazón. Usted lee los mensajes a las 7 iglesias y a 5 las mandaron a arrepentirse. A 5 iglesias, no a 5 grupos de mundanos. A 5 iglesias las llamaron a arrepentirse y las amenazaron. Hermano, la gente vive de la acusación. Y de eso está lleno las redes sociales. Por eso aquí me he cuidado y con la ayuda del Señor y con la oración de ustedes, no nombrar a personas, no acusar ministerios, no acusar organizaciones, no acusar a quien le dé la gana, no importa lo que digan, no importa lo que hablen, no acusarles. Debemos es dar palabra de Dios, debemos de dar doctrina bíblica, y la gente, el creyente que le guste la palabra de Dios, que va a recibir la palabra de Dios, él mismo comenzará a analizar y a hacer crítica del entorno, de lo que lo rodea. Pero acusando que fulano es así, que fulana es así, que yo no soy como el hermano tal, que yo no soy como la hermana tal que hace esto, eso se llama ser fariseo. Eso se llama estar inflado con la levadura de los fariseos, acusando a los demás, creyendo que Dios todavía justifica, porque este pensó que Dios lo iba a justificar por acusar a los demás. No ha leído Apocalipsis y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y después viene una alabanza y dice, ha caído, ha salido, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Porque cuando usted, pues mire, usted es un descarado, si usted se pone a orar y a decir, yo no soy como Juan, yo no soy como Perenceja, yo no soy como Sutanejo, Señor, yo no soy como fulano. Y lo hacen, y lo predican. Menos mal que nosotros no somos como otras iglesias. Hey, lo has visto, lo has escuchado. Hey, incluso hay programas por las redes sociales, pastores acusando a otros pastores, organizaciones acusando a otras organizaciones, pastores que nunca, dicen ellos que son pastores, pero uno nunca los escucha predicar, sino que siempre se dedican a averiguarle la vida a otras personas y difamar a otras personas, ignorando que están arrancando el trigo junto con la cizaña. Ignorando, porque no les importa. Lo que les importa es seguidores, aplausos. Lo que les importa es la difamación, la usan para conseguir adeptos. No, hermano, estudie la Biblia, lea la Biblia, no se vaya de su iglesia. Usted tiene que ser luz en su iglesia, usted tiene que ser luz en la congregación, usted tiene que demostrarle a las personas o a Dios que usted está humillado delante de Dios y delante de su palabra. Porque ¿de qué te sirve irte de tu iglesia y dejarla en tinieblas si está en tinieblas? ¿De qué te sirve irte a otro lugar o dividir una iglesia o hablar mal de una iglesia si el plan y el propósito de Dios creemos que es para rescatar a los hermanos? Creemos es que para que los hermanos no se vengan con nosotros, sino que estén atentos a la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos el ministerio independiente,
El año pasado hubo gente que me llamó y me dijo, yo me voy a ir contigo. Y le dije, ¿para dónde te vas a ir conmigo? No, yo me voy de la iglesia contigo. No, señor, le dije a algunos. Y Dios sabe que no estoy mintiendo. Usted no se va conmigo a ninguna parte. No, pero es que ya empezaron a decir cosas y a hablar cosas. Mire, hermano, no se deje llevar de lo que diga la gente. Muchos de ellos dicen verdad, pero no se deje llevar de lo que dice la gente. No se preste para dividir una iglesia. No se preste para dividir una organización. Si Dios lo llamó, si Dios le dijo que tenía un plan, como creemos el oficio que Dios nos dio como predicadores, mi hermano, la menor de mis preocupaciones es conseguir adeptos. Es sacar gente de otra congregación. Me he conseguido personas de otras congregaciones que se han querido ir de su iglesia. Que me han dicho, usted predica así, usted predica. Y yo les he dicho, no, usted de su iglesia no se va a ir. Y no le digo de una organización, de algunas iglesias hasta independientes. Hey, usted de su iglesia no se va a ir. Usted tiene que buscar de Dios y de su palabra. Usted tiene que compartir en la palabra de Dios. Hermano, si la gente estuviera pendiente de la Biblia, no fuera chismosa como los fariseos, porque de eso vamos a hablar más adelante. Si la gente estuviera pendiente de verdad del Cristo de la Biblia y de las Escrituras, en sus oraciones no se la pasaran acusando a los hermanos en Cristo. Este hombre tenía ya contaminado su corazón con una doctrina de acusación y eso se le aferró a su manera de orar. Mire que Jesús dice que él oraba consigo mismo. Nombró a Dios, pero Jesús dice, él oraba era con él mismo. Él ni siquiera estaba hablando con Dios. Él decía, Dios, te doy gracias, pero él en realidad estaba orando consigo mismo y comenzando a acusar a la gente. No soy como este, no soy como aquel, no soy como este publicano, no soy como el que tengo al lado. Y entonces la gente comienza a volverse juez, acusador y verdugo de los demás cuando tiene esta levadura. Esa doctrina es muy peligrosa y está en la iglesia. La doctrina de condenar a los demás. La doctrina de señalar y pisotear a los demás para quedar bien con la iglesia. Para quedar bien con el entorno. No, yo necesito acusar a fulano. Hey, no, yo necesito hablar de fulano. Yo necesito decir que fulano es malo, que fulano es grosero, que fulano es carnal. Yo necesito difamarlo, pero ellos no dicen difamarlo. Es que yo digo la verdad. O sea, a la difamación lo llaman verdad. A la calumnia lo llaman verdad. Y como fulano no está ahí para defenderse, ellos dicen, es que yo soy sincero y digo la verdad. Mi hermano, yo he escuchado personas difamar a otros desde un púlpito. Un amigo mío me dijo, mira, un día estas personas importantes en una iglesia, delante mío empezaron a hablar mal de fulano, de perencejo, de sutanejo, y ese día les agarré desconfianza. Hey, la gente cree que hablando mal de otros, piensan que los demás les van a agarrar confianza, piensan, mire, cuando usted habla mal de otra persona en público, la gente no le va a aplaudir eso. Y si se lo aplaude por dentro, le está agarrando desconfianza. ¿Ves? La gente no le va a apoyar. En ningún momento la gente le va a apoyar. En ningún momento la gente va a tener confianza de usted si usted difama a las personas. La gente no va a confiar en usted. Si usted agarra un púlpito, si usted hace una reunión, si usted hace un encuentro y se pone a hablar mal de otros predicadores, de otros creyentes, no estando ellos así ahí, primero usted es un hipócrita. Segundo, usted es un difamador. Y tercero, su misma iglesia, su misma congregación, su mismo grupo, le va a agarrar desconfianza. No lo va a respetar.
Porque cuando salgan de ahí le van a hacer lo mismo que usted está haciendo, hablar a espaldas de usted. Se creía este fariseo que tenía la autoridad de condenar a otros. Tenía en el verso 12 del capítulo 18 de Mateo, vemos que tenía otra levadura más. Verso 12, ayuno, lo de 2 comidas cada sábado. En tu versión dice 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Ya había tenido en su corazón la doctrina de la autoexaltación. Yo doy diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo ofrendo, yo doy esto, yo doy de aquello, o sea, yo estoy bien con Dios porque yo doy, yo soy grande. Hermano, y los mensajes de hoy, mensajes que criticamos, pero te decimos que no nombramos a nadie, pero usted tiene que tener cuidado con ese mensaje de la autoexaltación, de que tú te tienes que alabar tú mismo, que tú te tienes que exaltar tú mismo, que tú te tienes que levantar el autoestima tú mismo. No, mi hermano, déjale todo a la palabra de Dios. Tenían la doctrina de la autoexaltación, porque cuando tienes arraigada esa levadura de estar condenando a otros y de estar acusando a otros, quiere decir que te crees superior a los demás. Quiere decir que te crees superior a los demás. La doctrina de la autoexaltación, obrar para sentirse merecedor de la salvación. Y ese problema lo tenemos hoy en día. La gente quiere obrar, la gente quiere hacer para sentirse merecedor de que sí se merece la salvación. Mi hermano, ni donando todo el dinero del mundo, ni todas las riquezas del mundo somos merecedor de esta salvación. Porque la sangre que Jesús derramó por nosotros, nadie la puede comprar, nadie la puede sobornar, nadie la puede superar. La salvación de Dios es gratuita y la salvación de Dios hace un efecto de justicia sobre el creyente. Y la salvación de Dios, cuando está en nuestros corazones, nos convierte en personas de bien. No obramos para ser salvos, no obramos para sentirnos merecedor de Dios, obramos porque queremos imitar a nuestro Padre que está en los cielos, y nuestro Padre que está en los cielos nos recompensará en público. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero estos quieren dar cosas, incluso se graban. Hoy tenemos algo, hermano, la gente le cambió el nombre a esto. Pero hoy tenemos un montón de gente que se graba orando. Antes de empezar el trabajo se graban, como los hipócritas, dice Jesús. Jesús dice, el que hace eso es un hipócrita. El que no seáis como los hipócritas, que ellos oran en las esquinas y en las plazas para ser vistos de los hombres. Y hoy en día, con las redes sociales, la gente se graba orando. Hipócrita, dice Jesús. La gente se graba regalándole un pedazo de pan a un indigente. La gente se graba llevando una bolsa de comida a tal persona porque son hipócritas. Lo hacen para que los demás los vean. Lo hacen por un like. Lo hacen para recibir recompensa de las redes sociales y de los seguidores, pero no de Dios. Se graban regalándole una corbata a alguien. Se graban dándole un par de zapatos a alguien. Se graban haciendo y qué buenas obras. Ahora se graban para todo. Hipócritas, les dice Jesús. Daban limosna para ser exaltados delante de la gente. Daban algo por ahí para que la gente los aplaudiera y los alabara
Y hoy la iglesia de hoy lo hace. La iglesia de hoy se graba regalando cosas. La iglesia de hoy se graba regalando sancochos y comidas. De cierto os digo, dice Jesús, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Venga un pobre señor que necesita comer, ahí van grabándose. Aquí, porque el Señor nos tocó el corazón, le vamos a dar un pedazo de pollo a este pobre viejo que no tenía que comer, porque nosotros sí somos buena gente. Lo están haciendo. Y Jesús dice, ellos son hipócritas. Mateo capítulo 6, verso 1. No seáis como los hipócritas cuando den limosna, que ellos hacen resonar flauta, hacen vociferar, hacen tocar trompeta cuando le dan algo a alguien, porque esa es la levadura de los fariseos. Hoy le cambiaron el nombre, pero son los mismos. Estas enseñanzas son impuestas hoy en día en las iglesias. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro para poder agradar a Dios. Pero Jesús enseñó otra cosa, y no era la autoexaltación, o la alabanza, o la adulación, o la exaltación de los hombres. Jesús dice, sean como vuestro Padre, el de los cielos, sean así. No sean como los hipócritas, no sean como los fariseos, no acepten esas enseñanzas de autoexaltación. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice Pedro, que cuando llegue el tiempo, ella los va a exaltar. Quiero que leamos Lucas capítulo 7, verso 39. Lucas capítulo 7, verso 39. Lucas capítulo 7, verso 39. Estoy llegando al verso 39 de Lucas capítulo 7, verso 39. Voy a leer desde el verso 37. Es Jesús en la casa de Simón, el leproso. Dice, verso 37, y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento a Jesús, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conociera quién es esta mujer, y conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le tenía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ves a esta mujer, entré a tu casa, no diste agua para mis pies, y ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, y ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas el que se perdona poco, poco ama. Mas al que se le perdona poco, poco ama. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Hermano, aquí vemos, Jesús estaba en la casa de un fariseo, porque Jesús amaba a todos, les tenía paciencia y les quería enseñar a todos.
y este hombre iba a recibir una lección. Tenían esa doctrina, esa levadura, esa falsa enseñanza de una falsa distancia. Para ellos, al parecer, era pecado hablar con las mujeres. Al parecer, para ellos, era pecado que a una mujer se les acercara y le hablara. Hermano, mire, hay peores pecados que el adulterio y la fornicación, y lo dice el Señor Jehová en Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y te digo una sorpresa, que no aparece el adulterio y la fornicación ahí, sino la lengua mentirosa y la boca que habla mentira son abominables delante de Dios. Abominables delante de Dios son muchas cosas. Jesús dice en Juan capítulo 7, en el verso 24, no juzguen según las apariencias, no juzguen según lo que ven. Estos vivían de una doctrina de apariencias, de una doctrina de falsa distancia, y Jesús los llamó adúlteros. Pero tú ves a los fariseos, y para ellos supuestamente era pecado hablar con una mujer. Jesús habló con la samaritana, Juan 4, verso 27, y llegaron sus discípulos y no le reprocharon nada. Se extrañaron que hablaron con una mujer, pero nunca pensaron mal de su maestro. Hoy un hombre de Dios no puede saludar a una mujer. Hoy un hombre de Dios no puede ir por la calle y que una mujer lo salude, porque lo señalan, lo critican, lo difaman, y hasta le han quitado ministerios a personas por solamente hablar con una mujer. Porque ellos dicen, no, pero es que yo puedo pensar lo que yo crea, porque yo tengo derecho de pensar mal de otros, porque son personas ignorantes que no leen la Biblia y caen en ese pecado de la calumnia, porque ellos disfrazan las palabras. En Zacarías capítulo 7, verso 15 en adelante, el Señor ordena a través del profeta Zacarías: no piensen mal en su corazón, no piensen mal en su corazón de su prójimo. Así dice. Este fariseo estaba pensando mal de Jesús. Si este fuera profeta, sabría quién era esta mujer, que es una pecadora. Uy, qué escándalo. Esta mujer le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas. ¡Ja! Mi hermano, no. Si hubiese sido en este tiempo, apedrean a Jesús los mismos evangélicos. Se estaba dejando llevar de las apariencias. Tenían una falsa distancia. Hermano, y les voy a decir una cosa. Yo he escuchado personas hablando de distancia. No beba agua con no beba agua con aquello, que si usted le brinda un pan a alguien, usted puede caer en pecado, y son los que más rápido han caído en pecado. Hermano, cuando usted ve gente hablando de una falsa distancia, de que no le escriba a fulano, no le responda a fulana, no le responda a perencejo, no le hable a sutanejo, porque usted puede caer. Esas personas, lo digo por experiencia, porque lo he visto, son las que más cosas ocultas, sexuales, tienen ocultas. Así de fácil te lo digo, porque lo he visto. Un día un hombre de Dios contaba algo. Que un diácono de su iglesia fue a reprocharle de que él no tenía los pantalones bien puestos, porque él no regañaba a los demás, porque él no ponía en disciplina a los demás. Y le dijo, pastor, vengo a hablar con usted, porque usted no tiene los pantalones bien puestos en la iglesia. Y el pastor lo interrumpió y le dijo, sí, es verdad, no tengo los pantalones bien puestos en la iglesia, porque anoche Dios me dijo que usted le pegaba a su mujer, y yo no he hecho nada contra usted. Ahora, desde hoy, queda en disciplina, y no me pregunte cuándo se la voy a quitar, porque nunca se la voy a quitar. Porque hay personas, mi hermano, que se esconden en una falsa distancia, se ponen a decir que esto es malo, que aquello es malo, que esto no puede ser así, porque la gente puede pensar mal, y es
cuando más cosas ocultas tienen. Y te puedo contar un rollo de eso, ¿viste? Hey, tengo muchos testimonios de eso que he visto también. Gente que se ha puesto con una autoridad absurda, con una forma de pensar absurda, y cuando uno le da la espalda, abandonaron a su mujer, cayeron en adulterio, sus hijos se volvieron un desastre. Gente que se inventan una distancia, que te voy a decir algo, y no le va a gustar a muchos de ustedes, que la Biblia no prohíbe. La Biblia no prohíbe. Nadie te puede prohibirle hablar a otra persona. Tú tienes que tener temor de Dios en el corazón. Yo tengo que tener temor de Dios en el corazón. La gente no cae de la noche a la mañana. La gente no adultera de la noche a la mañana. La gente, para caer en pecado, tiene que comenzar a practicarlo, tiene que comenzar a crecer en su corazón. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos. Pero ni tú ni yo tenemos derecho a pensar mal de las personas. Ni tú ni yo. Porque Jesús lo dice, Juan 7:24, no juzguen según las apariencias. Y en otra ocasión dice, no juzguéis según las apariencias. Y en Zacarías capítulo 7, el Señor Jehová dice, no piense ninguno mal en su corazón contra su prójimo. Pero ¿qué dicen hoy predicando? ¿Qué dicen hoy enseñando? Yo puedo pensar mal si te veo tomándote un refresco con una mujer. Yo puedo pensar mal de ti si veo que montaste en la moto a un hombre. Yo puedo pensar mal de ti, yo puedo, pero la Biblia dice que no puedes. La Biblia dice, Jesús dice que no puedes juzgar según las apariencias, porque tú no sabes la situación. Entonces, yo vi a alguien que tuvo que sostener su falsa doctrina en vez de decir que se equivocó o dejarlo así, como se puso a enseñar que era malo tomar agua con una persona, que era malo tomar café con una persona, como se puso a decir que era malo comer con una persona una hamburguesa, tuvo que sostener su mentira. Tuvo que sostener su falsa enseñanza y la acrecentó. Por eso te digo que yo tengo un rollo de esas cosas. El fariseísmo se metió en las iglesias. El fariseísmo se metió en las iglesias. Conocí hombres pendientes de cómo se vestían las hermanas de la iglesia. Conocí hombres que no dejaban tranquilo al pastor de una iglesia para acusar a las adolescentes de la iglesia, hombres viejos ya casados, pendientes de la retaguardia de las hermanas de la iglesia. Lo que yo te estoy diciendo no es cuento. Mirando a ver cómo les quedaba la falda, mirando a ver cómo se acomodaban el cabello para irlas a acusar. ¿Por qué? Porque tenían esa levadura en el corazón. Yo conozco a uno hace años que se murió, hermano. Yo creo que el Señor se lo llevó de la lidia que le daba al pastor. Incluso se atrevió a decirle al pastor que lo iba a acusar con uno de sus superiores. Porque estaba pendiente de esa doctrina de la falsa distancia. Hermano, usted puede compartir con una mujer si es soltera. Usted puede saludar a alguien si es casada, pero usted tiene que respetar. Yo tengo que respetar, porque el que nos está viendo desde el cielo es Dios. Si yo veo a alguien conversando con otra persona que no es su esposa o que no es su pareja, yo no puedo pensar mal de esa persona, porque si pienso mal de esa persona es porque yo soy así. Y eso lo he dicho predicando, y eso lo he dicho enseñando, y eso lo he dicho conversando. Le he dicho a las personas, si usted piensa mal de fulano, usted es así también, porque Jesús lo dice. Jesús lo dice. Mira lo que le pasó a David. A David le dijeron, mira, el profeta Natán le dijo, mira,
Un hombre tuvo una corderita y vino otro, se la robó. El que tal hizo es digno de muerte y tiene que pagar la cordera con 4 tantos. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Tú eres así también. Porque estamos pendientes de los demás, pero no estamos pendientes de nosotros mismos. Hay personas que están pendientes de los hijos y de las hijas de los demás y no están pendientes de sus propios hijos. Se ponen a acusar en la iglesia a los hijos de los demás y sus hijos son unos impíos. Sus hijos a veces hasta diabólicos son, hasta se comportan como rameras. Pero ellos están pendientes de los hijos de los demás. Ellos están pendientes de la mujer de los demás. Dan cosas malas que pensar. Ellos están pendientes como este Simón. Si el maestro supiera quién es esta mujer, pero el maestro sabía quién era esa mujer y quién era él también, un maleducado, porque él tenía que recibir a Cristo como se recibían a todos los maestros de la ley, lavarle los pies, ungirle la cabeza con aceite, y no hizo nada de eso, porque estamos pendientes del error de los demás, del pecado de los demás, estamos pendientes de cómo caminan los demás y no nos vemos a nosotros mismos en el espejo de la palabra. Somos dignos del justo juicio de Dios por andar pendiente de otros. ¿Qué dice el poema de Cantares? Mi viña que era mía no cuidé, por andar cuidando la de los demás. Estoy parafraseando. Estos fariseos estaban pendientes siempre de los demás, acusando a los demás, señalando a los demás, inventándose que no se podía hablar con las mujeres, inventándose que no se podía conversar con una mujer porque era malo, y ellos botaban a sus mujeres y se casaban con otras mujeres. Por eso Jesús los llamaba adúlteros. Entonces, inventándose una moral que no tienen. Como hoy en día la gente tiene tanta moral que la tiene doble. Inventándose una moral y una santidad y una distancia que cuando les da la gana la rompen, pero como se paran en un púlpito y tienen que aparentar lo que el Señor no les mandó a aparentar. Entonces, mire, hermano, yo le contaré a usted muchas cosas, no de una iglesia, sino del entorno en que vivimos. Del entorno en que vivimos. Vivimos en un entorno de hipócritas, y si nos descuidamos nosotros podemos caer en esa hipocresía de estar diciendo no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Mire que si usted hace esto es malo, para después condenarse, porque hay gente que comienza a decir esto es malo, aquello es malo, y después usted ve que lo hacen. Y cuando usted les dice, pero usted dijo que esto era malo y usted lo está haciendo, usted dijo que esto era malo y su hijo lo está haciendo, es que yo soy la autoridad y a mí nadie me puede reprochar, porque siempre salen con esa hipocresía. Es que yo sí lo puedo hacer porque tuve una circunstancia. Ustedes no pueden pensar mal de mí. Pero tú sí puedes pensar mal de las personas. Y vuelvo y te digo, si tú te pones a pensar mal de las personas también van a pensar mal de ti, y lo que es igual no es trampa. Lo que es igual no es trampa. Zacarías 7:9, verso 10, ahí está la cita. El Señor ordena, no pienses mal de tu prójimo. Juan 4:27, los discípulos vieron a Jesús. Los discípulos vieron a Jesús conversando con la samaritana y no le reprocharon nada. Juan 7:24, Jesús dice, no juzguen según las apariencias. Pablo dice, no juzguéis según las apariencias. Jesús vuelve y recalca, no juzguen según las apariencias. Y ellos tenían esa doctrina de la falsa distancia. Ellos tenían esa doctrina que en realidad es la doctrina de la difamación. Nadie tiene derecho a pensar mal de nadie. La Biblia lo prohíbe, aún hasta en el Antiguo Testamento. Nadie te puede decir, y si tú dices que tienes derecho a pensar mal de los demás, estás mal con Dios, porque la Biblia te ordena lo contrario.
si Dios permite, luego estaremos hablando de la levadura de los saduceos, que es el estado de negación. Levadura que también vemos hoy en día. Mi hermano, no dejes que tu corazón se contamine. No dejemos que el enemigo contamine nuestro corazón. No dejemos que esa levadura farisaica, y te digo, te invito a que investigues cómo eran los fariseos del tiempo de Jesús. Así son muchos predicadores, muchos pastores, muchas iglesias que dejaron la palabra de Dios para imponer estas levaduras, estas doctrinas que no traen vida espiritual a la iglesia, que no ayudan a la iglesia, que no libran del pecado, que no libran del adulterio y de la fornicación. Solamente el que te libra del pecado y de la muerte es Jesucristo, por la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice Romanos capítulo 8. Dedícale tiempo a la palabra de Dios. Dedícale tiempo al Cristo de la Biblia. Aprendamos del Jesús de la Biblia. Aprendamos del Señor que restaura al hombre pecador, que restaura a la mujer pecadora, que hace nueva todas las cosas. Volvámonos a Dios. Volvámonos a la palabra de Dios. Mi hermano, te invito no a que te vayas de tu iglesia, no a que te vengas conmigo, sino a que te vuelvas a la Escritura. Para eso nos llamó Dios, para decirte que te vuelvas a la Biblia. Porque si tú andas en esta doctrina farisaica, si tú andas en los mandamientos de hombres, si tú reprochas esto que te acabamos de citar con la Biblia, que no tenemos que ser teólogos ni ir a una universidad para entender esto, si tú vives conforme a la levadura de los fariseos, tú estás perdido, tú estás extraviado. Y si no hablas con tu pastor, si no cuestionas a tu pastor, si no le haces preguntas a tu pastor, él va a ser un ignorante más. Procuremos abrir los ojos en el cielo y no en el infierno. Procuremos ser justificados por la sangre de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios habite en nosotros, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo aumenten nuestra vida espiritual. Estamos viviendo oscuridad. Estamos viviendo una intensa oscuridad. Es tiempo que la palabra de Dios alumbre nuestros corazones y despertemos a otros. Pero, ¿cómo va a despertar la iglesia si lo que tenemos es un montón de orgullosos que son los primeros que dicen que no son como los demás? ¿Cómo va a despertar la iglesia si tenemos un montón de retrasados mentales que los dejamos hablar cualquier bobería en los púlpitos? ¿Cómo va a despertar la iglesia si tenemos predicadores mediocres, ignorantes, que aborrecen la palabra de Dios y se ponen a inventar cuanta estupidez le pasa por la mente? ¿Cómo va a avanzar la iglesia? Si tenemos a personas que lo que les gustan es que los alaben, que los adulen, que los feliciten, que le den dinero, y ellos no se preocupan por el pueblo de Dios, ni por la vida espiritual del pueblo de Dios. Parecen comunistas, llamando a la ignorancia de la Biblia. Hermano, mire lo que está pasando. Comenzó una persecución contra el cristianismo y usted y yo estamos confiados porque pensamos que por aquí no nos van a perseguir. Siga durmiendo de ese lado. Despierte tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Comparte esto.